Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con nuestro proceso. Ahora vamos a nuestra séptima sesión. Esperamos que sea de vuestro agrado y aprendizaje. El salmo de hoy es el Salmo 95, un salmo que la mayor parte de nosotros rezamos como invitatorio a la liturgia de las horas. Un salmo que es súper conocido, súper interesante. Y vamos a hacerlo de siempre, contando con la posibilidad de que ustedes tengan acceso al Bible Works. Hacemos lo que hemos hecho en todos los otros casos, copiamos el salmo entero en nuestra hoja en blanco, que ahora ya no va a quedar en blanco, sino que va a quedar de este color. Vamos a aumentar un poco la letra para que no tengamos, los que somos viejitos, no nos cueste tanto. Y ahora a partir de esto vamos a hacer alguna dimensión de estructura, como siempre lo venimos haciendo. Les recuerdo que este PER que está ahí es la Biblia del Peregrino, una Biblia que fundamentalmente es la traducción de Alonso Chequel, que no siempre vamos a decir que es la más estricta del punto de vista de la traducción literal, porque él es un poeta por esencia, por lo tanto tiene cosas súper lindas que a veces nosotros vamos a ver si acaso podemos hincarle el diente de otro modo. Entonces, primero, como siempre, venid. ¿A qué venimos? Venimos a aclamar al Señor, ¿sí? Venimos también a darle vítores. Y también seguimos entrando en su presencia, ¿sí? Con acción de gracias y vitoriándolos con instrumentos. Esto lo vamos a colocar como solamente para una cosa más bonita hacia el interior. Es importante la invitación. Esta invitación responde a un lehu en hebreo, que es una invitación casi imperativa. Es decir, vengan. Ese venid nos cuesta un poquito a los que usamos un español no tan empingorotado, no tan extraordinariamente culto. Nosotros decimos vengan, de frentón vengan. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia con acción de gracias, vitoriándolo con cantos. Quizás sería bueno y nos ayudaría a poner al Señor y a la roca. Fijarse de qué modo el Señor aparece como la roca que nos salva. No es cualquier apreciación de este Señor, sino que esta apreciación fundamentalmente de protección, una roca que nos está salvando. Y el venir no solamente significa aclamar, que lo podríamos, sino también vamos a hacer esto, vamos a entrar. Es una entrada que, permítanme marcarlo con el color lindo. Ustedes saben, Wanderito, que ya nos ha acompañado durante tanto tiempo, estos dos colorcitos que están acá son acciones muy concretas. Hay una interiorización en este himno comunitario, festivo y musical. La interiorización viene por esta dimensión del entrar en su presencia con acción de gracias. Nosotros no es una entrada a cualquier lugar, vamos a entrar en lugar de su presencia, que es donde nos sentimos que estamos en una roca que nos salva, y eso es propiamente del Señor. Y los instrumentos musicales, al son de instrumentos, significa algo muy concreto, significa el modo alegre y festivo. Acá se trata de un himno comunitario que tiene dimensión musical, porque es lo propio del Salmo. Por lo tanto, es lo más probable que este mismo Salmo sea una dimensión de alegría. Después vamos a detenernos en este venir que me parece súper importante. Eso lo podemos decir enseguida. Este vengan lo vamos a buscar en el hebreo para que veamos de qué modo podemos seguir creciendo en esta hermosa lengua. Si ustedes ponen acá el lehu, que está aquí, yo lo marco, busco cómo aparece el lehu en el resto de los salmos y me doy cuenta que en el resto de los salmos aparece no tantas veces. Si ustedes lo permiten, ahí está en el Salmo 34 que estoy señalando ahí, ¿sí? El 46, el 65, 66, 85 y 95. Por ejemplo, el 34 vuelve a hacer la misma invitación. Vengan, hijos, escuchen, les enseñaré el temor del Señor. En el 46, vengan, completen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra. En el 66, nuevamente lo mismo. Vengan a ver las proezas del Señor. En el 66, 16, vengan a escuchar, fieles del Señor, les contaré lo que ha hecho por mí. Solamente en el Salmo 83, este lehu, que está la invitación de vengan, ese lehu solamente en el 86 no tiene que ver con una relación positiva de Dios.
Por lo tanto, podríamos concluir sin miedo a equivocarnos que en el uso de los salmos, el leju en general tiene una invitación contenida a disfrutar de los dones de Dios. Nunca, podríamos decir, la invitación a venir que hace el Señor va a significar un aspecto negativo en un encuentro con Él. Al contrario, vengan porque se van a encontrar con algo maravilloso. Sabemos, los cristianos le hacemos trampa ahora al Salmo. Sabemos que eso es verdad. El mismo Jesucristo nos dijo, vengan y verán. Pero eso aún no estaba escrito. Por lo tanto, dejamos hasta ahí esta relación con el Nuevo Testamento por ahora. Don Camel, el maestro, él nos va a ayudar a lo segundo. Luego podríamos saltarnos en la estructura que estamos proviendo, ¿por qué hay que venir? Y aquí la razón, ¿por qué hay que venir? La razón es esa, porque el Señor es el máximo Dios, el máximo Dios. ¿Y qué más es? Es, podríamos decir acá, vamos a poner un cursito más acá, es Rey Supremo de todos los dioses. ¿Y qué hace este Rey Supremo? En sus manos están las cimas de la tierra, las cimas con S. Las cimas con C son dos cosas distintas. Con S es el abismo, con C es la cumbre. Por eso que es simpático que aquí podríamos poner, en vez de cumbre, si ponemos cima, no pasa absolutamente nada, sino que cobra mucho más hermosa dimensión. Son suyas, por así decirlo, los lugares más bajos, los lugares más altos. Y sigue en esta dimensión de propiedad. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra que modelaron sus manos. ¿Sí? Si me permiten decirlo así, de este modo, podríamos hacer una pequeña dimensión acá, que es adentrar esto aquí, y la tierra que modelaron sus manos, y miren lo que nos queda en este mismo salmo. Miren qué cosa más linda es acá. Primero, el Señor es el máximo Dios, ¿sí? Máximo Dios. Permítanme volver al Salmo, siempre nuestro querido Salmo 95, ahora estamos en el versículo 3, y dice que es el máximo Dios. Fíjese cómo dice más o menos el texto, dice, Ki el Gadol Adonai, porque Dios es el Dios grande. Aquí no está hablando de un monoteísmo, no se refiere en la mentalidad persa, habían muchos dioses, habían jerarquías de los mismos. Y se dice que el Señor, Él, es el más grande. En el barrio Puerto donde yo soy, diríamos que es el bacán, es el que la lleva, es aquel que sobre el cual no hay nada ni nadie que se le compare. Ciertamente la dimensión espiritual está lanzada. Es el Señor, el Dios máximo que tenemos nosotros en nuestra vida. No estará el orgullo por ahí dando vuelta, el deseo de poder por aquí, o el minusvalor a una persona por allá, o buscar mi propio interés, quizás. Bueno, esa va a ser parte de la reflexión espiritual que cada uno de nosotros hacemos. Y dice que este es un rey supremo de todos los dioses. Es supremo, es el máximo de todos. E incluso más, no solamente le vamos a expresar, el Salmo tiene esta ternura de describir por qué es el máximo Dios, por qué es supremo a todos los dioses. Es por esto, porque en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cimas de los montes. Es decir, todos los lugares más abajo, los lugares más altos son hechos por este Dios. E incluso más, el mar y la tierra. Dos extremos para decir que es la totalidad de la creación. Creo que les he comentado antes, si no lo hago ahora, que el mundo hebreo es muy gráfico, es muy plástico. Para decir una totalidad, la palabra todos ellos no la conocían en estos ámbitos de integración y lo graficaban por colocar los dos extremos y lo que está contenido entre ellos también está creado. Decir que Dios creó el cielo y la tierra no es que solo el cielo, solo la tierra, sino que lo está contenido en ello. Y usa términos que son muy importantes. Este hizo es un término que ya aparece como verbo en Génesis 1. El verbo es asá. Es un verbo activo de la presencia de Dios. No es el bará de alguna vez. Este es el verbo en la cual se planifica la acción creadora de Dios como una manufactura, como este artesano que asá, también para el artesano se usa el mismo verbo, que compone de una materialidad algo maravilloso. Y esto que la tierra modelaron sus manos, ese modelar también tiene que ver con el Génesis 2.
¿sí? Es un verbo yatzar. Yatzar significa componer plásticamente en la misma línea de lo anterior. Entonces, hasta el momento podríamos decir que este máximo Dios es creador de la tierra, de las cimas con S, de las cimas con C. Y ahora viene, después de esta dimensión explicativa, por qué hay que venir y por qué hay que entrar en la presencia con acción de gracias, está la maximización de un Dios, el más poderoso, el supremo, el rey de todos. Y viene ahora lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué nos corresponde? Fundamentalmente está puesto con un imperativo. Entren. Entren es un imperativo súper importante como imperativo, toda vez que es una palabra bo, es un verbo bo. Lo vamos a ver acá, ¿sí? Se los quiero mostrar para que ustedes lo puedan contemplar en esta dimensión. Eso es el verbo bo, coming, entra resueltamente. Si buscamos este verbo, y ahí no hay ningún problema con este super programa de BibleWorks, nos damos cuenta la importancia que tiene este verbo. Y quiero solamente detenerme en este texto hermoso del Deuteronomio. Ustedes dirán, ¿por qué este señor va al Deuteronomio? Porque en realidad lo tengo súper estudiado para darle esta charla. No vayan a pensar que se me ocurrió en este momento. Esto está súper preparado, así que les hago trampa. Yo quiero sorprenderlos, pero no es así. Ustedes saben que no soy capaz de nada, sino que decir estas cositas que pudiesen ayudar. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este Deuteronomio? Primero, fíjense lo que pasa cuando se entra. Y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, tomes posesión de ella y habites de ella, ¿qué va a suceder? Tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que coseches en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para poner allí la morada de su nombre. Entrar siempre es bueno en el mundo de Israel. Se entra a la tierra prometida, se entra al templo, se entra al santuario, se entra a la comunidad, se está en comunidad. Más adelante, mucho más adelante, veremos incluso que hay un salmo dedicado a ello, el 133, en donde nos dice qué bueno es estar sentados todos juntos. Entonces, este entrar no es cualquier verbo en el mundo bíblico. Este es la puerta de todos los beneficios que tiene estar en la dimensión de Dios, ¿sí? Lo vuelve a la carga en este 26.3, lo vemos en esta traducción que es más, yo creo que es más pertinente respecto a la traducción. Te presentarás al sacerdote que está en funciones, por aquello día, y le dirás: hoy confieso ante el Señor, mi Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría a nosotros. Entonces, ese entrar no es cualquier verbo. ¿Y cómo vamos a entrar? Vamos a entrar primero doblegados, rindamos homenaje bendiciendo al Señor, creador nuestro, ¿sí? ¿Y qué le vamos a decir? Primero le vamos a decir, ¿por qué? Porque esta es la confianza máxima. Él es nuestro Dios. ¿Y qué somos nosotros? Y nosotros somos esto. Nosotros somos su pueblo. Podríamos colocar acá, sin temor a equivocarnos mucho, decir nuestro Dios y somos su pueblo. ¿Qué más somos? Somos el rebaño, ¿sí? El rebaño de su aprisco. Y esta dimensión me parece notable, porque hasta aquí sigue hablando el poeta. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, y Él es nuestro, y de su aprisco. Aquí este nuestro Dios tiene relación directa, permítanme que lo marque así, con este color casi de la Virgencita, celeste, no sé por qué lo asocio con la Virgencita. Nosotros su pueblo, Él nuestro Dios. Fíjense la equivalencia que está, porque estamos entrando. ¿Cómo estamos entrando? Con nuestras homenaje de obligado, rindiendo la bendición del Señor, porque Él es nuestro creador, que lo habíamos dicho recientemente. Él ha creado, hizo el mar y la tierra. Ahora viene la petición que tiene un aspecto súper importante. Yo lo voy a destacar con esta matiz así. No es esto lo que yo quería hacer, perdón. Me equivoqué. Acá. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo fundamentalmente. La traducción, ojalá le hagan caso hoy, no me parece del todo, en realidad no es textual del hebreo. El textual del hebreo es más bien un condicional. Hoy, si escuchan
su voz. Hoy se escuchan su voz. No es, entiendo que el deseo es que ojalá que lo escuchen, pero es un condicional. Hoy se escuchan su voz. Este escuchar tiene que ver con algo que es súper importante en el mundo hebreo, que es el denominado Shema. Si nosotros nos vamos a nuestro salmo, que ya casi lo perdimos con tanta cita, vamos a buscar nuestro salmito que está por aquí. Salmo, ¿dónde te fuiste? Lo buscamos acá mejor. Si vamos a nuestro salmo 95 y seguimos el versículo 7, es muy sencillo para decir esto, ¿sí? Este in es una partícula condicional. In bejoló tishmahu. Y ese verbo, chamá, es el verbo fundamentalmente ustedes lo conocen, lo saben perfectamente, es el Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Lo que estamos pidiendo en este salmo, lo que está diciendo que tú entras y tienes que escuchar la voz del Señor, no tu propia voz, la voz del Señor. Esa voz que esculpe, que modela, esa misma voz que ha creado el mar, el cielo, las cimas con C y con S. Qué cosa más linda que esa misma voz creadora es la que estamos invitados cada uno, cada una a escuchar. Y quizás a diferencia de lo que va a decir el maestro Kamel, más adelante yo percibo que en el 8, y no en el 7C que va a decir él, en el 8 se produce una configuración distinta, porque hay una irrupción, una irrupción de Dios, con un tono casi de aguafiesta, de casi entristecer esta alegría, porque rápidamente comienza a hablar otro personaje, que es Dios, no endurezcan el corazón como en Meribá. Este endurecer es una palabra técnica, es una palabra que es kashá. Kashá en endurecer es un modo, está en un modo un modo jifil. ¿Qué significa eso? Miren, en hebreo los verbos tienen matices. El jifil es un causativo, es decir, ustedes no hagan que su corazón se ponga duro. No es que el corazón se ponga duro en sí mismo, sino que en el mundo hebreo soy yo que endurezco el corazón. No es que por las circunstancias de la vida el corazón se endurece, no. Es que yo hago una opción por endurecer el corazón. Por eso, por ejemplo, disculpen, Nuevo Testamento, por eso cuando se llama al perdón, se está llamando a una recreación de la vida interior. Entonces, endurecer el corazón está diciendo que tú tienes la opción de endurecerlo y también tienes la opción de no hacerlo. Entonces, lo que se dice es, no endurezcan el corazón como en Meribá. Entendemos lo que es Meribá. Meribá es un día de la prueba, lo va a explicar súper bien don Kamel, no se preocupen, por ese lado no quiero adentrarme en eso. ¿Y qué pasó en Meribá? En Meribá pasó esto, pasó cuando esto pasó. En el día de Meribá, vuestros padres me pusieron a prueba, ¿sí? Eso pasó. El día de como, aquí habría que marcarlo acá, como el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mi acción. 40 años, sigue hablando Dios, me asqueó aquella generación y dije que lo que dice son un pueblo de corazón extraviado. ¿Y qué hace este pueblo de corazón extraviado? Que no reconoce mi camino. Y aquí una conclusión muy dura, por eso juro indignado que no entrarán en mi descanso. Permítame adentrar en algunas cosas. Primero decir que esto de Meribá es un lugar de tentación. El pueblo que tenía a Dios como suyo, ya se muestra acá un pueblo totalmente extraviado. Es un pueblo de corazón extraviado, que no tiene nada que ver, y lo voy a colocar con esto, con nosotros, su pueblo. Fíjense la diferencia, el contraste que se hace, ¿sí? Otra diferencia importante es que en esta parte, fíjense cómo se personaliza esta relación de Dios. Fíjense en estos detalles. Vamos a contar estos pronombres de primera persona. Los vamos a ir marcando, ¿sí? No endurezcan el corazón como el Meribá, como el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, ¿sí? Aunque habían visto mi acción. 40 años nuevamente,
asqueó aquella generación y dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Y en este caso ya tendríamos que decir que aquí el Salmo cobra una dimensión súper personal. Ya no es solamente la de un pueblo que entra clamando a dar vítores, vitoreándolo con instrumentos, sino que hay una queja de un Dios que pide ahora que en esta entrada, en esta celebración, en esta maximización de un Dios sobre todos los otros, que es creador, que ha creado el pueblo, que tiene un rebaño, que pide escuchar esta voz, ahora le dice, pero no endurezcan el corazón. El corazón es lep. Lep en hebreo significa la interioridad. Todos los días, en el invitatorio, los que hemos elegido este salmo ya casi como de cabecera, lo rezamos. Qué importante es que no endurezcamos el corazón. Y termino, antes que me hagan terminar, porque ustedes no saben que detrás de esa cámara hay una persona que me hace así. Entonces yo quiero terminar para respetar ese trabajo de la persona. Dice, no entrarán en mi descanso. Y fíjense cómo ese no entrarán, lo voy a colocar en el hermosísimo color verde, ese no entrarán tiene directa relación con este que está aquí. ¿Sí? Entonces, la invitación a entrar tiene un solo obstáculo, que no entrar en mi descanso, siempre el mí que habíamos dicho, si acaso ustedes siguen endureciendo el corazón. Que Dios nos bendiga. Buenas tardes. Hoy abordaremos el Salmo 95. Voy a dar algunos antecedentes preliminares y entramos de lleno a este hermoso salmo. El cristianismo ha hecho popular este salmo usándolo como una especie de invitatorio para la liturgia de las horas y dándole su tono de llamado a la oración, a la celebración de Dios y al empeño ético de permanecer fieles a ese Dios. Algo característico de este salmo es que es una liturgia, un modelo de liturgia. Este poema, además, tiene una fascinación particular que brota de la mezcla de solemnidad y de simplicidad. También tiene algo de nobleza y, por cierto, de mucha tensión interior, como lo vamos a descubrir más adelante. Sobre la cuestión cronológica de este salmo, no hay indicios precisos en el mismo salmo. Están las referencias a Meribá y Masá, está la tentación, por cierto, del desierto, y esto podría referir a el libro de los Números en el capítulo 20, que es una tradición sacerdotal del siglo VI, aunque hay otros que opinan que podría ser un texto que remite a uno mucho más arcaico del Éxodo allá en el capítulo 17. Sin embargo, y es lo que vamos a sostener nosotros, su parentesco, el parentesco de este salmo con el Salmo 81, la celebración de la trascendencia de Yahvé, la noción evolucionada de su reino bajo un aspecto cósmico, histórico y cúltico, permiten postular más bien que este salmo nació y fue usado como un canto procesional en el posexilio, concretamente en la época del Segundo Templo. La ubicación de este salmo en el Salterio lo convierte en una gran antífona introductoria a lo que es la serie de cánticos de Yahvé Rey, de Yahvé Emperador, de Yahvé Soberano, que va desde el Salmo 93 al 99. Hace las veces de una especie de pórtico nuestro salmo, desde el cual se despliega la procesión que se dirige hacia, en este caso, la figura solemne de Dios, Rey omnipotente. Y la serie parte, como decía, con el Salmo 93. Allí está la victoria y reinado de Dios. Sigue en el Salmo 94 con la actividad judicial. Y termina en este Salmo 95 con este homenaje e imposición de autoridad.
Hay muchos comentaristas inclinados a suponer que el Salmo 95 es una especie de sutura de dos salmos heterogéneos y distintos. En realidad, no obstante, como dije, la tensión interna del salmo que vamos a demostrar, nosotros vamos a postular que este salmo constituye una unidad basado, entre otras razones, por el uso del término técnico litúrgico entrar, que está puesto en el vértice de las dos partes. Este salmo entonces está montado en dos piezas a primera vista solamente heterogéneas. Comienza con una procesión festiva, con un himno alegre, comunitario, y de repente se alza la voz de Dios con una amonestación grave y una amenaza condicionada. Estas serían las dos partes, como digo, que dan esta heterogeneidad al Salmo. La voz de Dios, lo veremos, irrumpe sin introducción, silenciando ese primer canto festivo y para los festejos. Su intervención detiene los festejos. Y al igual que en otras presentaciones, nosotros aquí vamos a hacer nuestra la que brinda el profesor Luis Alonso, pues nos va a permitir recrear adecuadamente la sensación ambiental que produce este salmo. Comillas, Dios agua fiestas de la fiesta que le dedican. Curioso modo de recibir un homenaje, como si un hijo disoluto y derrochador viniera a festejar al padre por el cumpleaños y entra con efusivas muestras de cariño y el padre, en vez de recibirlas, de agradecerlas, le soltase una severa reprimenda y más aún le amenazase de desheredarlo como al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Con estos antecedentes vamos a articular este salmo y vamos a entrar a mirarlo más detenidamente. Entonces, ¿cómo articularíamos este salmo? Una primera pieza de los versos 1 a 7c. Se trata, como decíamos, de una procesión festiva con un himno alegre y comunitario. Una segunda pieza que iría del verso 7d al 11 y que es la amonestación grave y una amenaza condicionada por parte de Dios. Estas serían las dos piezas del salmo. Ahora, para una mejor comprensión, nosotros vamos a profundizar un poco más esta estructura y la hemos dividido de la siguiente forma. Una primera parte, versos 1 a 7c, y vamos a distinguir dentro de esa primera parte dos himnos pequeños. Un primer himno entre los versos 1 y 5, en el cual un sacerdote conduce la liturgia e invita a la asamblea cultural a alabar a Dios por su soberanía, por su grandeza. Ese sería el primer himno. Y repito, versos 1 al 5. Y después un segundo himno más pequeño, versos 6 al 7c. Se trata de un segundo himno más concentrado que el anterior, pero igual intenso y muy cuidadosamente esculpido. ¿Qué es lo que está cuidadosamente esculpido? Es el rostro de Dios, rostro que solo reserva para su pueblo. Y allí vendría la segunda pieza, que iría de los versos 7c al 11. Y se trata, esta segunda pieza, de un oráculo profético, cúltico, en que aparece esta amonestación que ya señalamos, hecha en primera persona directamente por Dios al pueblo. Y concluye con el verso 11, que es un juramento terrible que ya comentaremos. Este sería una plausible estructuración del material del Salmo. Entonces, teniendo nosotros como trasfondo la revisión lexicográfica realizada por el padre Gonzalo, que nos permitió constatar un tejido literario muy fino,
nosotros vamos a repasar más detenidamente los elementos de esta primera pieza, versículos 1 a 7c, con sus dos himnos, 1 al 5 y 6 al 7c. Vamos a mirar entonces esta primera pieza con sus dos himnos. Si ustedes tienen el texto delante, vayan mirándolo. ¿Por qué? Porque lo que se van a encontrar son dos imperativos basados sobre verbos de movimiento. En el verso 1, venid, aclamemos al Señor, y en el verso 6, entrad doblegados, rindamos homenaje. Estos abren un abanico de subordinación lógica. 4 exhortativos dependen de este primer imperativo de los versos 1 y 2. Aclamemos al Señor, demos vítores, entremos a su presencia, aclamémosle. Después siguen 3 exhortativos, siguen al segundo imperativo del verso 6. Doblegados, rindamos homenaje, bendiciendo al Señor. Mientras que en el verso 3 tenemos la tradicional motivación de la alabanza introducida por un porqué. Porque el Señor es el Dios supremo. Y ese alabanza introducida con un porqué se va a volver a repetir en el verso 7a, porque Él es nuestro Dios. Además, en el poema hay 2 movimientos que están coordinados entre ellos, 2 movimientos en torno a un verbo activo, que es el verbo hacer, que recorre los versos 5 y 6. Suyo es el mar porque Él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Estamos, por lo tanto, frente a un refinado modelo de paralelismo estructural puntualizado por 2 versos, versos 1 y 2 y verso 6. Se trata de 2 mini himnos dotados de 2 motivaciones. El primero, en los versos 1 al 5, similar a lo que podría ser una profesión de fe monoteísta. Y el segundo, los versos 6, 7c, basado en lo que sería la acción adextra de Dios, la creación y la elección de este pueblo, y sobre el señorío que ejerce Dios sobre el cosmos y sobre la historia. Así presentadas las cosas, vamos a mirar más detalladamente esta primera pieza y sus 2 himnos. Miren, el primer himno se abre, como dijimos, con un imperativo, venid, de carácter litúrgico, que da paso a una procesión festiva, entusiasta, de tono alegre y comunitario. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia con acción de gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Luego, un primer apelativo solemne, roca, que expresa el apoyarse de Israel sobre la estabilidad de Dios y de su alianza. Además, hace alusión a la roca salvadora de la cual brotaba agua ya en el desierto. En el verso 2, la invitación prosigue con un verbo, entremos, que es un verbo de movimiento procesional hacia el templo, que es el lugar de la seguridad formidable. Allí está la presencia de Dios, su rostro. Presentarse delante del rostro de Dios es venir a su templo con la clásica acción de gracias, que forma parte del aparato cúltico ritual del templo. En los versos 3 al 5, el salmista expone aquí las razones por las cuales se debe venir a alabar a Dios. Porque el Señor es el Dios supremo, soberano de todos los dioses. En sus manos las cimas, con S, de la tierra. Suyas las cimas de los montes, con C. Suyos los mares, Él los hizo, y la tierra firme sus manos modelaron. El himno canta aquí al rey que domina todo el horizonte de su territorio. Es el caso de Dios que domina el cosmos entero.
Nada escapa a su dominio, nada escapa a su soberanía. Su mano domina toda la escena. La tierra, con toda su variedad, es puesta como una especie de masa de arcilla en sus manos de alfarero. Ninguna criatura escapa a Dios y los pronombres dan cuenta de esto. En su mano, suya la altura, suyo el mar, Él lo ha hecho, sus manos. De manera elocuente canta también a esto el Salmo 139 cuando dice: si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el filo de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Miremos ahora detenidamente el segundo himno, los versos 6 al 7c. Este himno es menos extenso que el anterior. También se abre con un invitatorio, utilizando un verbo típico de procesión al templo, entrad, seguido de los actos de adoración que se deben realizar delante, como dijimos, del rostro del Señor. Se trata del rostro de Dios, el de la intimidad que Dios solo reserva para su pueblo. La significación del rostro de Yahvé la podemos deducir de una visión panorámica de los textos en que se habla de él. En los salmos en concreto, se invita a Israel a buscar e invocar el rostro de Yahvé. Vean el Salmo 24, el 27, el 105. A presentarse con agradecimiento ante el rostro de Yahvé. Nuestro Salmo, el 95. A contemplarle, dice el Salmo 11. Hay que esperar ayuda del rostro de Dios, dirá el Salmo 42. Este rostro alumbra y resplandece, dirá el Salmo 31, el 67, el 80. Cuando Yahvé alza la luz de su rostro sobre los suyos, dice el Salmo 4. ¿Qué pasa cuando alza su rostro sobre su pueblo? Reina la alegría y el deleite. Y cuando oculta su rostro, reina el horror, dirá el Salmo 30. El rostro de Yahvé es el término técnico para designar la peregrinación al santuario, que es la morada de Dios. Al Dios no se le puede buscar fuera del santuario, que es donde se hace Dios presente. Ver el rostro de Yahvé es visitarlo en el templo como símbolo de la experiencia personal inmediata. Pedir a Yahvé que le muestre su rostro es como decirle: dame, Señor, una experiencia de ti mismo, que yo experimente tu presencia, tu favor, tu gracia. De ahí la exhortación: buscad siempre el rostro de Yahvé, como dirá el Salmo 105. Postración e inclinación profunda delante del Creador soberano. Postración aún más profunda, tirándose casi por tierra. El pueblo se acerca al templo y se coloca en estado incluso físico de adoración, porque todo su ser debe adorar a Dios. Entrad doblegados, rindamos homenaje bendiciendo al Señor Creador nuestro. Seguidamente, creación e historia son emparejadas en el segundo Isaías. Aquí también, ¿cómo lo hace el profeta Isaías? Así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que te he redimido, que te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. El Señor es grande y distante para nosotros como creador, pero es alegremente vecino como padre, en el estilo que lo plantea el libro del Deuteronomio. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Luego encontramos la esencial profesión de fe en la trascendencia divina de Dios, porque Él es nuestro Dios, que prepara como promesa teológica fundamental
la otra profesión de fe, rebaño de sus manos. Basado sobre esta acción adextra de Dios, creación y elección, es decir, señorío sobre el cosmos y sobre la historia, este himno tiene el tono de un oráculo dirigido a la comunidad abierta al hoy litúrgico, que es un compromiso histórico y moral, como dice el verso 7d del Salmo, y cerrado en el juramento final del verso 11 de la segunda pieza, que constituye una inclusión ideal con el verso 1, venid, y con el verso 11, entrad, y con el verso 6, entrad. Demos un paso y adentrémonos en la segunda pieza, oráculo profético oculto, versos 7d al 11. Miremoslos más detenidamente. Imprevistamente, como señalé, el que dirige la liturgia se transforma en predicador que exhorta con acento de tristeza. O si hoy hubieses escuchado su voz. Escuchar bíblicamente hablando significa obediencia, adhesión dócil y efectiva. Es la opción radical de fe que sigue solo aquella voz que es una invitación a la conversión y a la reconciliación con Dios. El oráculo del hablante está introducido en forma de súplica. En esta súplica inicial, un término fundamental es el hoy, que es el presente eficaz de la liturgia que ritualiza el evento salvífico y el mensaje del pasado. Se trata del hoy permanente en la exhortación del Deuteronomio. Guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucharás la voz del Señor tu Dios y cumplirás los preceptos y mandatos que yo te mando hoy. Es el hoy que en palabras del Nuevo Testamento es el tiempo oportuno, el kairos. Es el tiempo oportuno para la decisión fundamental que se expresa en la voz que el fiel debe escuchar. Esta súplica es una sentencia que permanece suspendida en forma amenazante. Los himnos celebrativos de la primera pieza, con los cuales se presentaron en el santuario los fieles, no son suficientes. Veamos los versos 8 al 11 más en detalle. La voz de Dios aquí irrumpe sin introducción, silenciando el canto y parando los festejos. Resulta paradojal que sea Dios mismo quien interrumpa el homenaje que se le tributa. Este es el desconcierto que produce el Salmo y no se debe soslayar con falsa piedad o dividiendo el Salmo en dos piezas autónomas. No, Dios habla en primera persona por la mediación del sacerdote o del profeta cúltico. ¿Y qué hace? Una amonestación grave y condicionada. El tono cambia, se hace más imperativo, severo, exhortativo, ocular y urgente con un matiz de amenaza. La actual asamblea, también vinculada a Dios mediante la alianza, ha de responder hoy, de manera distinta de como la generación precedente respondió en otro tiempo. El oráculo evoca la tragedia de la infidelidad allá en el desierto, Meribá y Masá, que son lugares típicos de rebelión, que se han convertido en emblemas de incredulidad. A estos lugares se asocia espontáneamente el endurecimiento del corazón. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mi acción. Por eso que en el colmo de la desazón, Dios expresa: durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, de un pueblo de corazón extraviado que no me conoce, que no conoce mi camino. Israel, en los 40 años, que es la expresión que señala una generación, solo suscitó en Dios disgusto. Eligió otros caminos que no son los caminos de Dios, llegando a ser un rebaño perdido en el desierto, transformando el lugar de confianza con Dios en lugar de sanción divina. El duro rechazo divino queda elocuentemente expresado: esta generación me hastió. Dios debe declararse vencido, no puede contar con el corazón de su pueblo. El pueblo del desierto permaneció fuera de su plan.
no conocieron mis caminos. Dios ha cerrado la puerta con cólera y el ingreso de la tierra prometida. Le permanecerá prohibido, como lo fue para Adán, su ingreso al Edén. Por eso juro indignado que no entrarán en mi descanso. En pocos versos hemos pasado de un himno jubiloso, alegre, lleno de adjetivos, verbos y términos festivos, a una amonestación grave, condicionada, que se cierra además con este terrible juramento. Estoy terminando. Dios quiere detener la alianza, retirar la mesa preparada para su pueblo, como cantó el Salmo 23, me preparas una mesa frente a mis enemigos. Dios quiere cerrar el capítulo de la relación personal con el hombre, retirar su colaboración con el hombre, el lugar de reposo de la tierra y del templo. Miren, no es que Dios rechace a su pueblo, pero amenaza rechazarlo si no obedece. El hecho de condicionar la permanencia en la tierra y la continuidad del culto permiten que este salmo sea homologado con las liturgias de entrada. Sin embargo, la gran diferencia radica, en un caso, la procesión se detiene a la puerta y preguntan los fieles las condiciones para entrar. En este caso, en este salmo, ya están dentro y en plena ceremonia, y allí resuena el inesperado oráculo y la amonestación de Dios. Al terminar, en la perspectiva cristiana, esta amenaza con que se cierra el salmo se transforma en signo de esperanza, porque con Cristo el Padre rescata la pobreza y la fragilidad del hombre. El lector cristiano de este salmo, en la huella de la carta a los hebreos, sabe que el horizonte amenazante con el que concluye este salmo puede ser alejado o esclarecido solo con un empeño nuevo, personal y concreto de fe. Cuidado, hermanos, con que ninguno de ustedes tenga un corazón dañado por la incredulidad que lo haga desertar del Dios vivo. No, mientras resuena ese hoy, anímense unos a otros día tras día, para que ninguno se endurezca seducido por el pecado. Porque somos compañeros del Mesías siempre que mantengamos firme hasta el final la actitud del principio, dado que dice, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón como en el tiempo de la rebeldía. En consecuencia, entrar en la tierra de reposo no es un hecho consumado. Repito, entrar en la tierra de reposo no es un hecho consumado que garantice la perpetuidad. Entrar en el templo no es un rito aislado de toda exigencia. Cada día hay que volver a entrar en la tierra como tarea. Cada día se debe entrar en el culto como compromiso. Quiero, para cerrar este salmo, hacer mía y compartir con ustedes una hermosa oración, una súplica, hecha por el gran poeta y escritor francés Charles Péguy. Señor, que los has modelado de esta tierra, no te extrañes que ellos sean terrenos. Señor, que los has alimentado de esta tierra, no te extrañes que este alimento los haya hecho una raza ingrata, solitaria, de poca nobleza y de pobre naturaleza. Señor, tú los has plasmado de materia humilde, no te sorprendas por lo mismo que sean débiles y pobres. Muchas gracias. Buenas tardes. Cristo el Señor resucitó.